Y Mauricio, vamos a arrancar con el tema de la prisión preventiva. Fíjate que ayer empezó y hoy continuó la prisión preventiva oficiosa. Recordando que en la Corte se está debatiendo la posibilidad, bueno, de quitar los delitos graves de la Constitución. Ese es lo más grave. O sea, la Corte está buscando ignorar o borrar la Constitución, quitarle hojas a la Carta Magna, literal. Y bueno, en ese sentido, ese es un proyecto que empezó a impulsar el que era presidente de la Corte, Luis María Aguilar, que por eso tiene un montón de investigaciones en su contra, ¿te acuerdas, no? Tiene una investigación de lavado de dinero y otras más. Sí, cómo no. Entonces, como que también él quería librarse, porque tiene investigaciones muy fuertes. Y bueno, este es el proyecto en donde, aunque se llama prisión preventiva oficiosa, pero en síntesis, para que la gente entienda, es quitar los delitos graves de la Constitución. Pero la Corte es un órgano que interpreta la Constitución, no es un órgano legislador. O sea, entonces lo que está haciendo la Corte es, pues, legislando, por así decirlo, ¿no? Invalidando un artículo de la Constitución, algo que es absolutamente enloquecido. Aparte, basado en tratados internacionales, pero espérenme, la Carta Magna es lo más importante que el tratado internacional. En fin, es lo que se está debatiendo. Para que se apruebe esto, se necesitan 9 votos de 12. Entonces, si no consigue los 9 votos, ¿no? Sencillamente se desecha. Entonces, al día de ayer empezó la discusión y bueno, hubieron 3 votos en contra y un voto medio en contra, vamos a llamarle así. Pero hace unos minutos, Mauricio, que se reanudó la discusión porque ayer se quedó como a la mitad, hoy siguió. Ya hay otro voto en contra, por lo cual, aunque todavía no han votado, pero bueno, al final sigue todo este debate, podemos decir que ya no se va a aplicar este proyecto. O sea, ya no se va a desaparecer los delitos graves de la Constitución. Y esto es importante. López Obrador fue el que asumió una actitud de mucha defensa de la Constitución y señalando directamente a los ministros de la Corte, incluso atacó a sus propios ministros que él propuso. Y bueno, hoy esta presión muy dura desde la presidencia, pues está cuajando y al final está prevaleciendo que se mantengan los delitos graves en la Constitución. Sí, se necesitan 4 votos para detener esta iniciativa de Luis María Aguilar, porque lo que necesita Luis María Aguilar son 2/3 partes de la Corte para declarar esta... Es que ya no es declarar una ley anticonstitucional, es declarar inconstitucional la propia Constitución, o sea, así de ese nivel, como lo dices tú, excediéndose en sus facultades la Suprema Corte. Pero bueno, el punto es que necesitaba las 2/3 partes y al conseguir los 4 votos, entonces ya no se alcanza esta votación. Es lo mismo que sucedió con la reforma eléctrica, la que se discutió, su constitucionalidad que se discutió hace ya algunos meses, en donde también con 4 votos se validó, se mantiene pues en nuestro marco legal. Y ahora que ya se da esta decisión en la Corte, pues continuará el debate, continuará la discusión, pero sí seguirá la prisión preventiva oficiosa. Y aquí lo importante es que sí, hay que reconocer que es un sistema que se puede perfeccionar. Efectivamente, hay miles de personas que están detenidas inocentes y están tras las rejas, pero también hay otros miles que están detenidos que no son inocentes y que eventualmente también podían salir. Pero este perfeccionamiento no le toca a la Suprema Corte, le toca al Poder Legislativo. En el caso del Poder Judicial, a lo que le toca a ellos es pues hacer justicia, aplicar las sentencias, exigir también al Ministerio Público que haga su trabajo, porque el problema no es la ley, no es la prisión preventiva oficiosa en sí. El problema es que nuestro sistema de justicia tiene a muchas personas detenidas, más casi 100,000 personas sin sentencia. Pero eso no es porque esté en la Constitución o no, eso es porque no están haciendo su trabajo y se querían lavar las manos. El colmo de cinismo es que personajes como Luis María Aguilar, como este señor Cosío también, José Ramón Cosío, que estuvo ahí en la Corte, todos estos años se quedaron callados, desde el 2008, no dijeron ni pío, y hasta ahorita se les ocurre convertirse en los grandes paladines de la justicia, pero no es eso. El problema o el asunto más bien es que quieren lavarle la mano a los jueces, las manos,
para que ya ellos digan, bueno, pues ya los liberamos, no vamos a darle sentencia, pero los vamos a sacar para ya pues no seguir con este problema, que sí es un problema real, con muchas personas y muchos inocentes detenidos. Ahora le toca al legislativo, y yo espero que sí esta discusión sirva para que se perfeccione este sistema. Se tiene que perfeccionar, sobre todo se tiene que obligar al Poder Judicial de la Federación a hacer su trabajo, porque ya vimos que por la buena no lo quieren hacer. Sí, y bueno, ahí sigue todavía el debate, todavía no se ha votado, pero podemos decir que ya esta pues muy polémica decisión de declarar inconstitucional la Constitución, o sea, no va a pasar, y bueno, al final, ahorita seguramente van a intentar lo que sí, quitar como delito grave la defraudación fiscal, ¿no? Que de una u otra manera ese sí le gustarían hacerlo, podría tal vez ser la única salida, ¿no? Y como que por así decirlo, el premio de consolación de estos ministros, pero sí de reconocerse que el presidente estuvo presionando muchísimo en este tema. Incluso recordando cómo, vamos a recordarlo, hace 2 días López Obrador se lanzó directamente contra sus propios ministros. Los ministros que él mismo eligió para las ternas y que al final lo acabaron traicionando los malagradecidos. Vamos a recordarlo. Voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría. No para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales. Bueno, y ahora vámonos a cambiar de tema, y es que tengamos ahorita, está conectado el internacionalista Jesús López Almejo, colaborador de El Chapucero USA, y que bueno, de todos modos hoy vamos a hablar porque pues tiene un anuncio muy importante. Pues ¿qué creen? Escribió un libro y la verdad es que pues nos lo va a presentar. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Nacho, Mauricio, Julio? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio, Nacho. Aquí, como bien dices, quería compartir con la audiencia de la Chapucero Network la noticia de que ya salió publicado mi nuevo libro, El Cabildeo de los Armenios y los Turcos en Estados Unidos, Memoria Colectiva y Estrategias Diferenciadas en Disputa. Y decirte que, aunque el título suena medio aburrido o medio poco de punch, es el estudio de las entrañas del gigante, un estudio como pocos, escrito en español, en donde voy desgranando cada uno de los niveles de gobierno de Estados Unidos para demostrar cómo incluso agrupaciones pequeñas o comunidades transnacionales, a las que yo les llamo diásporas, son capaces de tejer una decisión desde las alcaldías,
las asambleas legislativas estatales, los gobernadores y luego después en el Congreso Federal, en el Senado Federal, hasta que llega a la Casa Blanca y se convierte en un proyecto aprobado, incluso a pesar de que tienes a un gigante como Turquía detrás, contrapunteando y siendo el contrapoder. Entonces, pues es un libro que enseña mucho sobre la historia del genocidio armenio, sobre la Primera Guerra Mundial y hasta nuestros días, hasta literal el año 2020, cuando finalmente pasa algo muy interesante, que para no spoilear el libro, señalo, pero muchas gracias, querido Nacho. ¿Ejemplar? ¿Dónde se puede conseguir? Mira, este libro se consigue en la editorial de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali y en Tijuana, en donde pues ahorita físicamente, como desafortunadamente Nacho, las universidades y cuando sacan así una editorial no tienen el interés de lucro, no tienen el interés de la comercialización, hacen pocos tirajes se le llama el número de impresiones de ejemplares, creo que son 600 nada más, y luego son como medio lentas las universidades para moverse en Amazon, en diferentes plataformas, entonces físicamente lo tienen allí en las editoriales de Tijuana y de Mexicali, pero pronto, cuando terminen, digamos, la venta física de los libros allá, lo vamos a empezar a mover en las diferentes plataformas para que la gente que esté interesada en aprender de cómo se comportan las decisiones políticas, las tendencias políticas al interior de las entrañas del gigante llamado Estados Unidos, pues le echen un ojito a este libro. Y luego, otra cosa bien importante, Nacho, la gente normalmente piensa que el gigante siempre domina y domina a los chiquitos, pero cuando ya revisamos que es un poder fragmentado, hay incluso un área de oportunidad para que incluso países como México, con toda la diáspora mexicana que tenemos allá, pueda llenar estos espacios de influencia y convertirse primero en una comunidad empoderada dentro de Estados Unidos, segundo lugar, en un muro defensivo contra las políticas agresivas desde Washington hacia el resto del mundo, y tercero, pues incluso no solamente estar a la defensiva, sino también incluso hacerle un aliado o una barrera de protección. ¿Cómo ves? Bueno, ya aprovechando que estás aquí, Jesús López Almejo, y finalmente siendo experto internacionalista, a ver, quiero hablar algunos temas rápidamente internacionales y tu opinión. Por ejemplo, el tema de Chile, ¿no? Recordando que hace unos días, el pasado domingo, bueno, se promovió una nueva constitución y al final pues acabó muy rechazada. Más del 64% de los chilenos acabó rechazando, a pesar de que el 80% de los chilenos quieren una nueva constitución. No quieren esa, y el día de hoy el presidente chileno Gabriel Boric anuncia cambios en el gabinete. ¿Qué opinas de esto? Porque también muchos dicen, ya ven lo que pasó en Chile, pues puede pasar también aquí en México. López Obrador debe aprender las enseñanzas de Chile, ¿no? Entonces, pero al final, a ver si nos puedes explicar la diferencia entre la izquierda esta chilena, que pues perdió esta elección, y tal la izquierda mexicana, o si hay algún tipo de diferencia o no. Sí, mira, yo atribuyo este gran fracaso de la izquierda chilena, que ya se lo habían dejado muy avanzado. La verdad es que las organizaciones sociales desde abajo le dejaron a Boric el camino muy avanzado. Y este fracaso se lo atribuyo a tres factores, Nacho. Algo que aquí hemos estado combatiendo, pero que, por ejemplo, tú, Mauricio, toda la Chapucero Network, junto con otros medios alternativos en las redes sociales, han estado combatiendo mucho, que es la influencia de los medios tradicionales. La influencia de los medios tradicionales fue vital o fue brutal en contra de que se cambiara la constituyente. Muchos de estos medios vinculados a intereses corporativos y a intereses dejados desde la época de Pinochet. Entonces, ¿cómo se explica uno que democráticamente un pueblo votó democráticamente a favor de mantener una constitución heredada por un dictador? Los medios de comunicación tradicionales y su gran influencia. Segundo, la falta de oficio político por parte de Gabriel Boric y sus jóvenes y sus generaciones allegadas. Una izquierda woke, una izquierda medio falaz, una izquierda medio falsa, muy concentrada en el amiguismo y en el compadrazgo, poniendo a gente muy cercana a él, cosa que a López Obrador acá en México le han criticado, que por qué jala panistas, que por qué jala priistas, que por qué se alía con ciertos empresarios, porque no queda a veces de otra en el oficio político, Nacho, y eso la experiencia lo va dando pues los años. El presidente mexicano, lejos de cuando invita a alguien que es medio desagradable para la gente, pues se quita un enemigo y además se gana un aliado. Después
se dan las rupturas naturales porque finalmente las filosofías son incompatibles, pero el presidente, digamos que gana tiempo en el timing, en el momento que necesita empujar algo, se quita rivales y se gana aliados. Después, bueno, te digo, cada quien sigue sus inercias. Y en este caso, Boric no. Boric se rodeó de gente en su gabinete personalmente muy cercana a él, muy de izquierda originalmente, pero con mucha falta de oficio político. Y en tercer lugar, me parece que el hecho de que la presión internacional, principalmente proveniente de Estados Unidos, aunada a toda la riqueza en minerales que tiene Chile y toda esta presión que hubo, este acercamiento a Gabriel Boric, fue percibido por la gente como que Gabriel Boric es un globalista que pondría los recursos de Chile al servicio de Estados Unidos y que con esto se asentarían más las desigualdades estructurales. Entonces, tenemos esos tres factores: falta de oficio político, presión de Estados Unidos y también los medios de comunicación que cambiaron de alguna manera en la percepción de la gente el tema de hacia dónde irían los resultados con esta nueva constituyente. Pero fíjate que después veo como que es muy común un poco allá en Sudamérica, que después los presidentes que llegan con mucha popularidad en las elecciones la pierden velozmente, ¿no? O sea, y de repente, por ejemplo, el caso de Fernández en Argentina, Boric también en Chile, no sé si Petro vaya a acabar igual, o sea, la pierden muy, muy rápido. Bueno, el caso de Castillo en Perú. En México, bueno, no ha sucedido así, pero ¿a qué atribuyes esto? ¿A esta acción decisiva de los medios de comunicación nacionales? ¿A la incapacidad? Porque también es esto, ¿no? De los propios presidentes. ¿Tú qué opinas? Mira, Nacho, tú lo mencionas. En primer lugar, sí, a la prensa, cómo juegan rudo. Pero también te voy a decir algo. Lo que pasa es que somos sociedades gobernadas históricamente por derechas y por derechas corruptas que generaron condiciones estructurales para distribuir inequitativamente la riqueza. Entonces, las izquierdas llegan creando un montón de expectativas en los votantes y al final pues quienes nos dedicamos a analizar los efectos de las políticas públicas, las políticas de Estado, las políticas de gobierno en el mediano y largo plazo, sabemos que 4 años, 6 años, 8 años, bueno, vaya, ni siquiera 12 años son suficientes para cambiar lo que se dejó estructuralmente asentado. Entonces, lo que estamos viendo es que a la gente se le siembran muchas expectativas, se le politiza poco. ¿En qué sentido, Nacho? En el sentido de ayudarles a entender cómo funcionan las diferentes instituciones políticas, porque se centran mucho por ejemplo, en los sistemas presidenciales, se centran mucho en las esperanzas, en el voluntarismo presidencial, como si el voluntarismo presidencial bastara para hacer los cambios estructurales que se requieren, y lo que vemos es que realmente, si llega un presidente, como en el caso de Pedro Castillo, que no tiene mayoría en el Congreso, algo que le pasa al presidente López Obrador, a pesar de que no ha perdido popularidad, no ha logrado hacer que el elefante reumático camine al 100%, porque tampoco tiene una mayoría calificada, como por ejemplo Nayib Bukele en El Salvador. Este cuate tiene el 75% de la Asamblea Nacional, es decir, del Poder Legislativo, por eso se puede dar el lujo de hacer reformas estructurales. Bueno, vaya, hasta una reforma política para permitir la reelección, incluso el estado de excepción por 6 meses para combatir a los delincuentes. Ya lleva 50,000 maras en la cárcel. Y bueno, se habla de muchas violaciones a derechos humanos porque han agarrado a gente que no tenía nada que ver por tener un tatuaje, pero bueno, a lo que me quiero referir es que sin el debido acompañamiento político, sin las suficientes mayorías en las cámaras, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, en este caso el Senado, va a ser muy difícil que presidentes como Petro, como Castillo, como el mismo Boric, cuajen las ideas, porque además ni tienen mayorías ni tienen el tiempo suficiente para lograr que por lo menos empiece a caminar el carro. Yo lo que creo es que gente como López Obrador o como AMLO llegaron para por lo menos sembrar la semilla del cambio, y ya va a depender del tiempo, va a depender de las mayorías, y que los que le sigan pues continúen por ese mismo camino, porque si se encuentra, digamos, con la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, de que llega él, después le sigue Marcelo medio sigue el camino que sembró López Obrador, pero luego llega un Mancera y le echa para abajo todo lo que se había caminado. Ese es un riesgo muy latente y eso dificulta los cambios estructurales, Nacho.
Jesús López Almejo, pues muchas gracias. Por cierto, a los que no conocen, tiene su propio canal de YouTube, es youtuber, muy importante, se llama Tu Profe de RI. Habla sobre muchos de estos temas internacionales, evidentemente es también investigador, o sea, no es amateur, sino sabe de lo que habla. Para que lo sigan, Jesús López Almejo, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Les mando un abrazo y mucho éxito. Gracias. Dale, hasta luego. Bye, bye. Y bueno, pues sí, es bueno ¿no? tener youtubers, Mauricio, pues conocedores de los temas, diría Jalife. Si no conoces esos temas, ¿para qué te metes? Sí, bueno, él tiene mucha experiencia, ahí está también su libro que presenta el día de hoy, y bueno, yo creo que poco a poco, como lo menciona, también se irá distribuyendo cada vez más ampliamente, ¿no? Porque esto, al ser publicado por una universidad allá en el norte del país, pues bueno, primero iniciará la distribución por esa zona y después, entiendo yo, llegará a otras partes. Ahí está la portada, ¿no? A ver, póngala. Se llama El Cabildeo de Armenios y Turcos en Estados Unidos. Sí, la verdad es que está un poquito complicado el título. Pero bueno, él dice que, bueno, la verdad es que el contenido, que es lo importante, está muy, pero muy bueno.